Entre llantos y gritos, cientos de campesinos despidieron hoy a sus seres queridos muertos en Guatemala tras un enfrentamiento el jueves con soldados y policías que reprimieron una manifestación pacífica en el oeste del país. Los manifestantes rechazaban las reformas a la Constitución promovidas por el presidente Otto Pérez Molina, así como la modificación del plan de estudios de la carrera de maestros, y exigían una reducción en las tarifas del servicio de la energía eléctrica que es prestado por una empresa privada. La sentida despedida a los campesinos muertos transcurrió en la plaza central de la ciudad de Totonicapán, a 150 kilómetros al oeste de la capital, donde miles de enfurecidos pobladores rindieron homenaje póstumo a los 6 fallecidos y a gritos exigieron justicia por la matanza. Aunque fotografías publicadas por diversos medios captadas en el lugar y momento de los hechos muestran a un soldado con fusil en mano en posición de ataque, las autoridades guatemaltecas insisten en asegurar que ningún miembro de las fuerzas de seguridad del Estado disparó en contra de los manifestantes. Entonces, en asamblea, porque eso es algo muy importante también que debemos hacer mención de que nosotros, todas las decisiones que se toman son consultadas mediante asambleas que se realizan en nuestras comunidades, es decir, de que no se impone nunca una decisión, sino se consulta, y si la mayoría o si la población da su aval para que se pueda tomar cierta decisión o cierta medida, pues lo hacemos. ¿Qué tipo de decisiones son las que se toman a través de esta organización? Pues las que tienen mucha trascendencia y que van a afectar intereses directamente de la población. Estamos hablando del servicio de alumbrado público y del servicio de la energía eléctrica a nivel de domicilio, que muchas personas se ven afectadas. Por lo mismo es de que se les pide a cada alcalde comunal que vaya a sus comunidades y que realicen su asamblea general en donde se pidan algunas propuestas de cómo resolver este asunto. Bueno, es así como entonces en marzo se toma la decisión de tomar las instalaciones de la empresa de distribución de energía eléctrica Fenosa de Oxa, que ahora es Energuatec, cambió de nombre. Tomamos las instalaciones con el objetivo de que se presente el administrador y que escuche nuestras peticiones. En este día pedimos también que se presente la delegada de Derechos Humanos, el gobernador departamental como el alcalde municipal también, para que den fe de la situación que se estaba dando en ese momento. Entonces nos presentamos a las 8 de la mañana y exigimos que ellos llegaran a las instalaciones. Llegan como eso de las 12 del mediodía. ¿Sí? Les entregamos un pliego de peticiones, las cuales ellos la toman y dicen que las van a discutir y que posteriormente nos van a dar respuesta al pliego de peticiones que les es entregado. Sí. Eso pasa en el mes de marzo. Se toma en consideración que nos podamos reunir 15 días después de lo que pasó ese día. Y bueno, exigimos de que llegara el gerente general de la empresa distribuidora de energía eléctrica Fenosa de Oxa. Ellos asumen el compromiso de llegar, se convocan los demás alcaldes a una reunión, entonces es cuando se inicia la mesa de negociación. Y lo digo de esta manera porque nosotros nos presentamos y ellos no llegan a la primera reunión. Entonces solo mandan a representantes que no pueden tomar decisiones. Les exigimos entonces en ese momento que tienen que llegar los titulares y que no queremos representantes, porque de lo contrario pues nosotros tomaremos otras medidas. Es cuando entonces se presenta el gerente general de la empresa de Oxa y Fenosa, se presenta el ministro de Energía y Minas, se presenta también el señor gobernador departamental y el alcalde municipal a esa reunión. Y nuevamente les hacemos entrega de pliego de peticiones pidiéndoles que pues bajen la tarifa eléctrica y que no se hagan algunos cobros por instalación de servicio, ¿verdad? Porque lo mismo, ¿no? Llegan a hacer instalaciones y nos cobran precios muy elevados. Ellos dicen estudiar todo lo que nosotros les entregamos. Queda agendada otra nueva reunión en un mes y en ese mes nuevamente ellos no vuelven a llegar.
Entonces nosotros vemos como que ellos no toman con la seriedad del caso la situación, ¿verdad? Sí. Estamos así y luego les decimos, bueno, vamos a dejar otra reunión, pero queremos que vengan otra de los titulares. Se agenda nuevamente un mes antes a la fecha, nuevamente no llegan. Ya en la última reunión, en septiembre, agosto, llegan ellos por presión de nosotros. Y entonces les decimos, esperamos que nos den respuesta a lo que nosotros les hemos planteado desde el mes de marzo. Y nos dicen, lo sentimos, pero lo que ustedes nos han presentado no se puede hacer nada, así que no. Y entonces, ¿para qué nos traían todo este tiempo viniendo y no presentándose o diciéndonos esperen? Tenemos derecho a ser escuchados. Y entonces nosotros hablamos y argumentamos todo esto en base al convenio 169, a la propia Constitución de la República de Guatemala. Y vienen y nos dicen, es que no, eso no se aplica aquí, eso no es válido aquí, así que eso no tiene nada que ver acá, ¿verdad? Entonces, bueno, es alguna situación que realmente molesta a la comunidad. Y les pedimos, por último, ya en el mes de agosto, que se presenten. Ellos no llegan, pero antes de eso, en la reunión cuando nos dicen que no es vinculante, ni el convenio 169, ni nuestra propia constitución en donde reconoce a los pueblos indígenas, les pedimos a ellos de que nos firmaran un acta, porque nosotros cada vez que realizamos asambleas o reuniones levantamos un acta, redactamos un acta. Independientemente de cuáles sean las conclusiones, siempre todos los que participamos en las reuniones debemos de firmar el acta, ¿verdad? En ese momento yo les pedí que no se retiraban si no me dejaban firmado el acta. Ellos dijeron que no iban a firmar el acta porque no se iban a comprometer absolutamente a nada. Pero les dijimos, no se están comprometiendo a nada porque les vamos a leer el acta, todos lo vamos a firmar y se pueden ir. En ese momento llaman a Guatemala argumentando de que nosotros los habíamos secuestrado en ese momento, estando en la misma reunión la delegada de Derechos Humanos, el señor gobernador y el señor alcalde, y todas las demás autoridades. Entonces, esa situación sí me molesta porque yo vengo y le digo al presidente de la Comisión de Energía Eléctrica, que es Byron Arzurdia, y le digo, es que no somos delincuentes, somos autoridades los que estamos aquí y no le va a pasar nada. Entonces me dice, no, porque usted está violando un derecho y me va a dejar salir porque me deja salir. Yo ya mandé a llamar ahorita y yo dije que ustedes nos secuestraron. Entonces eso es algo absurdo y le piden a la delegada de Derechos Humanos que tome ahí mismo su denuncia. Y nadie firmó, ninguna de las autoridades que Al estaban. final sí nos firmaron, pero en ese mismo momento ellos levantan una denuncia en nuestra contra, argumentando de que nosotros los habíamos secuestrado. Cuando nos firman el acta, 5 minutos después están dando declaraciones a los medios de comunicación fuera del salón de donde estábamos. O sea, ¿en qué momento hubo secuestro ahí? Bueno, lo dejamos pasar así. Eso fue en agosto. Luego en septiembre, bueno, dijimos, ¿qué hacemos? Porque no le encontramos solución a este problema. Justo en esas fechas es cuando el presidente de la República, Otto Pérez Molina, presenta un proyecto de la reforma a la Constitución de la República de Guatemala, en donde en ningún momento le consulta a los pueblos si están o no de acuerdo. ¿De qué trata esa reforma? Esta reforma trata un poco más de fortalecimiento hacia el ejército, desplazar a los pueblos indígenas en cuanto a sus derechos y fortalecer más la situación de los militares. También le da bastante prioridad a la explotación de la tierra, es decir, se autoriza así de una manera muy fácil, las licencias mineras. Supuestamente, entre comillas, se cree que se le va a dar más autonomía al sector judicial, al sector justicia, pero sin embargo no es así, porque luego dice, bueno, el Ejecutivo va a ser quien va a estar viendo quiénes van a estar dentro de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, que al final son los que conocen los casos de alto impacto. Entonces, toda esa situación se ve así de una manera ¿en dónde quedamos entonces nosotros? Si bien es cierto, hay un espacio donde dice, sí se reconoce a los pueblos indígenas, se reconocen sus culturas, sus trajes,
pero el pueblo indígena guatemalteco no es su cultura, no es los trajes, sino es el posicionamiento y el reconocimiento de sus derechos. Se ven entonces violados ahí los derechos como persona y como pueblos indígenas. Lo llevamos a discusión con las autoridades esto, entonces decimos, ¿cuál va a ser la posición de 48 cantones? Tenemos lo de la energía eléctrica, que no nos hace ni el más mínimo caso de la situación que se presenta. Ahora vienen con la situación de la reforma a la Constitución. Luego se le ocurre la idea al señor presidente Otto Pérez Molina de reformar el currículum estudiantil de los jóvenes que estudian magisterio, los cuales cursan 3 años para poder graduarse y obtener el título de maestro de educación bilingüe, es decir, español quiché, que es nuestro idioma materno. Viene a él, se le ocurre la idea de decir, bueno, no, ahora ya no van a haber más maestros bilingües, sino los vamos a dejar como bachilleres, que es un nivel académico un poquito menor que el tener un título de maestro de educación primaria bilingüe. Al final la idea es desaparecer esa carrera y que se olvide de la forma de cómo se ha ido viviendo en los pueblos y que desaparezca nuestro idioma principalmente eso. Por lo que crean una carrera de bachiller de 2 años y luego argumentaron que tendrían 3 años en la universidad estatal para poder profesionalizarse. Esto fue lo que vino a derramar la gota del vaso en el agua, porque imponernos la reforma a la Constitución, imponernos la reforma al pensum de estudios. De ahí que no nos hacían caso con el tema de la energía eléctrica. Entonces, teniendo esos 3 puntos, nuevamente les pedimos a nuestras autoridades que fueran a las comunidades a consultar qué hacemos. ¿Vamos a manifestar o nos quedamos así? En ese momento, de los 48 cantones, 32 comunidades dijeron vamos a manifestar. El 4 de octubre fuéramos a manifestar, o sea, pedir los 3 puntos. La reforma a la Constitución, que definitivamente nuestra posición era no queremos ninguna reforma a la Constitución. Segundo, reforma al pensum de estudios, no queremos los 5 años, que queden los 3 años, porque queremos una educación con calidad, no con cantidad. Y segundo, porque la universidad estatal en este momento está en una situación en donde no hay sueldos para pagarles a los licenciados. Los establecimientos están en un deterioro que lamentablemente los alumnos a veces tienen que hasta sentarse en el piso para escuchar clases. Entonces, ¿cómo iba a caber eso de tener más alumnos cuando el Estado ya no tiene la capacidad para brindar ese servicio? Y tercero, lo de la energía eléctrica. Teníamos bien claro esa situación. El 4 de octubre se decide ir a manifestar. Siempre acostumbramos tomar los puntos importantes de entrada y salida del pueblo. Estos son 5. Entre ellos está 4 caminos, que es el camino que une hacia la parte del occidente, el oriente, y la parte de Quetzaltenango, Xela. También está otra parte de Alaska, en el kilómetro 169, la otra parte de Xecanchaboch, que nosotros le llamamos, y otra parte de salida al Quiché. Los 4 puntos donde fueron las movilizaciones. Hubo una comisión de cerrar las carreteras, sí, para que no hubiese... Entonces la idea era, tapamos las carreteras, una comisión va hacia la capital a pedir audiencia con el presidente de la República, a la Casa Presidencial, y le planteamos nuestra propuesta, cómo vemos nosotros que podría resolverse esto. Ellos se empiezan a reunir desde el día de la manifestación. Entonces se decide que desde las 4 de la mañana se bloqueen los puntos mencionados ya, y una comisión se presenta a la Casa Presidencial. Dentro de esa comisión iba yo, acompañada de 3 presidentes más que conforman junta directiva, también somos 5 juntas. Nos presentamos a las 8 de la mañana a Casa Presidencial.
y pues le pedimos al secretario que nos concediera una audiencia con el señor presidente. Él se llama Miguel Ángel Valcárcel. En ese momento nos dice que no puede ser posible porque él anda atendiendo a algunas otras personas y que le diéramos tiempo para las 10 de la mañana. Para ese entonces me llaman y me dicen ya todas las carreteras están bloqueadas y solo estamos esperando que ustedes nos den la orden de qué hacer. En ese momento pues nosotros decidimos esperar hasta como las 11 de la mañana, deciden entrarnos porque nos dejaron parados fuera en la casa presidencial, no nos dejaron ingresar. A las 11 de la mañana nos ingresan y nos dicen ya en media hora viene. Entonces en eso Miguel Ángel Valcárcel, el secretario, viene y nos dice, el presidente ya está en una de las salas de la casa presidencial, pero si ustedes no ordenan a que desbloqueen la carretera, él no entra acá. Entonces nosotros le decimos no. Hasta que él no se sienta aquí, no damos la orden que desbloqueen la carretera, porque nos tienen en las mismas desde marzo. No, dijo, lo que ustedes están haciendo es un delito y porque saben de que existe el derecho de libre locomoción. Están violando eso los demás guatemaltecos. Así que dan la orden y entra el presidente, de lo contrario no. Entonces no, y nos pusimos en una posición. Y bueno, dijo, bueno, yo voy a avisarle al presidente, dijo, y nos tuvieron ahí hasta las 12 del mediodía. Estábamos en constante comunicación con los compañeros que nos encontraban en Totonicapán, en las rutas que habían bloqueado, y me informaban, bueno, ya hay agentes de la policía aquí, no están haciendo nada, solo están ahí, nada más observando, está bien, y estábamos ahí monitoreando cómo estaba la situación. El presidente sabía que ya estábamos ahí. Como eso de las 14 horas, después del mediodía, me llama uno de los compañeros y me dice, mire, ya hay miembros del ejército acá en el kilómetro 169, entonces, ¿qué hacemos? Yo le digo, esperen un momento que el presidente ya viene, vamos a dialogar con él y luego damos la orden para que ustedes se retiren. ¿Está bien? Me dice. Bueno, que ya está, que no, también se le puede decir la verdad. A esa hora, entonces es cuando me llama uno de los compañeros y recuerdo que él estaba corriendo y me llama y me dice, ¿qué está haciendo ahí? Me dijo, porque ya están disparando. Y yo, ¿qué? Le digo, no, es que no puede ser. Sí, me dijo, ya hay una persona muerta. Y estaba un compañero y le digo, ya mataron a un compañero. ¿Cómo? Me dice, sí, le digo, en ese momento fue una situación difícil porque no era algo que esperaba. Y como a las 3 de la tarde empezamos a discutir ahí con el que estaba con nosotros, el secretario, y el presidente no entraba. El presidente entró a las 5 de la tarde, esperó más de 5 horas para poder entrar con nosotros. Entra cuando nosotros ya teníamos conocimiento y noticias de que habían 4 personas fallecidas. Cuando entra de una forma muy impotente, agresiva, y se sienta y nos dice, bueno, ¿qué quieren? Así tan abusivamente, y nosotros, bueno, la situación en ese momento había cambiado, porque nosotros íbamos por 3 temas importantes, pero habían 4 fallecidos. Entonces, lo primero, queremos que nos aclare qué está pasando allá. Y dijo, eso no es culpa del ejército, lo que pasó es de que había un guardia de seguridad de un camión que distribuye cemento, y él al ver que no lo dejaban pasar, pues se molestó tanto que les empezó a disparar a los manifestantes. Eso fue lo que pasó. Pero nosotros le mencionamos de que a nosotros nos habían avisado que había sido el ejército quien había disparado en contra de ellos. Entonces yo le dije, no puede ser posible que les hayan disparado cuando ellos no iban armados. Si bien es cierto, y quizás ustedes lo hayan visto o no, los manifestantes andan con unas mochilas en la espalda, pero ellos llevaban en la mochila su comida, tamales y frijoles fríos, porque es lo que llevaban. No iban armados en ningún momento. Él niega totalmente eso y dice que no, que los militares no fueron y que eso fue algo que a nosotros como dirigentes se nos salió de las manos. No asumen el compromiso. En ese momento en la Casa Presidencial se realiza hay una conferencia de prensa. Él en la conferencia de prensa literalmente dice de que pues fue un accidente, puesto que un agente de seguridad de un camión es quien dispara contra los manifestantes.
nosotros en ese momento exigimos de que se aclarara la situación y que íbamos a regresar ese día a Totonicapán a ver cómo estaba la situación. Nuestra sorpresa fue de que en ese momento, cuando nosotros regresamos, al momento que el médico forense hace la necropsia a los fallecidos, en su dictamen hace mención de que las personas han fallecido por un paro cardíaco. Entonces, teníamos compañeros en el hospital y nos llaman, miren, ellos están manipulando desde allá toda la información. La gente enfurecida dice, bueno, no, eso no es así porque ellos están heridos y están muertos por heridas de balas y queremos de que el dictamen sea tal y como es. Algunos compañeros entraron a que se hiciera la necropsia y estuvieron ahí y efectivamente ellos habían fallecido por heridas de arma de fuego. Habían más de 35 personas en el hospital, el hospital había colapsado, no había dónde atenderlos. Todo el mundo andaba corriendo. Nosotros llegamos a Totonicapán como a las 2 de la mañana del día viernes 5. Estaban las viudas destrozadas y realmente fue una experiencia muy dura porque yo había estado al frente de eso y cómo iba a regresar a mi pueblo y decirles, lo siento. Sin embargo, son cosas que le pasan a uno que yo nunca creí que lo íbamos a volver a vivir. Hace tiempo, Monseñor Gerardi escribió un documento donde decía Guatemala nunca más. Y yo leía esas historias y las declaraciones de algunos testigos de cómo habían masacrado a sus familias. Y era como volver a vivir eso. Porque recuerdo que el 6 de octubre los del Ministerio Público fueron luego a hacer el peritaje en el lugar de hechos y encontraron maletas de los militares en donde daba indicio de que ellos habían estado ya ahí 2 días antes. Habían maletas en donde había ropa y comida. Entonces, ellos sabían muy bien, y porque como nosotros habíamos dado una conferencia de prensa anterior al 4 de octubre, en donde manifestábamos de que íbamos a salir y que íbamos a presentar nuestra posición. Por favor, estamos grabando, por favor. Ellos estaban allí, hubo una emboscada de parte de ellos. Fue muy duro porque quedaron varias viudas, 6 viudas de muy escasos recursos, al igual que los huérfanos, una situación muy difícil. Pero bueno, ¿qué pasó después de esto? Por lo menos logramos parar la reforma a la Constitución. Logramos parar esto. Se inició un proceso judicial contra los militares. Nosotros en el primer momento pedimos que se hiciera la investigación respectiva y que se pudiera investigar la cadena de mando. Desgraciadamente vivimos en un país en donde la justicia es para la clase poderosa. La justicia no existe para nosotros. Pedimos al Ministerio Público que se hiciera toda la investigación. Sin embargo, sí, capturan a los 8 soldados y el coronel implicados en los hechos del 4 de octubre. Pero a pesar de todo eso, nosotros pedimos de que se investigara las llamadas que pudo haber hecho el ministro de Gobernación, el ministro de Defensa y hasta el propio presidente. Sin embargo, esto nunca se hizo. Simplemente quedaron los soldados y no porque yo esté a la par de los militares quienes hicieron esto. Pero realmente a mí me dolió tanto ver en la primera audiencia, en la primera declaración de ellos, cómo eran personas que pertenecían también a, ¿qué te puedo decir? Es decir, son de comunidades muy pobres y que por necesidad ellos van allá. Entonces, eran campesinos, jóvenes de 20, 22 años, dentro de ellos una mujer.
a mí sinceramente me dio lástima porque decían, ¿cómo entre nosotros mismos nos matamos, verdad? Entonces la idea era de que se pudiera investigar hasta llegar al ministro. Desgraciadamente no se pudo. Llegaron a cambiar el tipo penal porque se les estaba acusando de ejecución extrajudicial, que tiene una pena de 25 a 50 años de cárcel. Cambian el tipo penal por homicidio en riña tumultuaria, que la pena penal en la prisión es de 15 a 20 años. Entonces ahí se rompe eso de que vamos a investigar la cadena de mando, o sea, no hubo cadena de mando. Realmente la situación nos duele bastante porque nuevamente vemos cómo, te decía, cómo la clase poderosa siempre quiere mantener el control en todos los aspectos y sentidos. No solo en la cuestión de justicia, en la cuestión de seguridad, en educación, en salud. Son varias situaciones en las que realmente son muy lamentables, pero sin embargo esto tampoco nos viene a nosotros restar fuerza para seguir adelante. Al contrario, son situaciones de que creemos de que las cosas pasan por algo y de algo negativo que tal vez alguien lo pueda ver. Debemos sacar muchas cosas positivas. Dentro de ellas es fortalecer más nuestra organización y saber de que como líderes siempre debemos de tener una situación en donde debemos saber manejar la situación y las emociones de nuestro pueblo. Porque en un momento determinado, por la situación que pasó el 4 de octubre, hubo un momento en donde la comunidad decía, vayamos a quemar la municipalidad, vayamos a sacar a estos y armemos aquí una guerra, ¿verdad? En ese momento Dios nos ayudó y les dijimos, no, mantengamos la calma porque si no, entonces esto va a ser peor. Gracias a Dios logramos mantener el control todavía. Les pedimos que, ahí sí que por respeto a las personas quienes habían fallecido, pues mantuviéramos la calma. Después de la situación esta vez, cuando el presidente nos llama y nos dicen, bueno, ahora sí sentémonos, ¿verdad? Es lamentable de que tengan que pasar cosas, de que tengan que morir personas para que nos escuchen. Es muy triste eso, que todavía tengamos que regresar todavía a los tiempos de violencia, de discriminación, para que se nos sea escuchado como pueblo. Lamentamos bastante eso. Esa es una de las situaciones que pasa. Otra situación, así muy brevemente, decir que también hay otras luchas, como lo es la defensa de nuestros territorios. ¿Por qué peleamos mucho por nuestro territorio? Porque nosotros somos parte de la naturaleza, no la naturaleza es parte de nosotros, y yo creo que eso es algo que como seres humanos hemos ido olvidando. Creemos que nosotros somos quienes podemos dominar la naturaleza, que somos los dueños de la naturaleza, cuando eso no es así, es todo lo contrario. Nosotros somos parte de la naturaleza y la naturaleza es quien nos domina a nosotros, entonces se pierde esa parte humana. Por eso es que nosotros nos vemos así como que obligados a proteger a nuestra madre tierra. Nosotros la llamamos así porque nos brinda la vida a través del agua, porque nos brinda el desarrollo, porque todo lo que podemos tener a nuestro alrededor nos lo da la naturaleza, el aire, el sol, las nubes, todo lo que nosotros queramos nos lo da la naturaleza. Llegan las empresas transnacionales a querer explotar nuestras tierras. ¿Y qué nos dejan al final? Nos dejan enfermedades, nos dejan contaminación y nos dejan una gran pobreza que realmente es algo que a veces nos lastima bastante, en el sentido de que nosotros somos pueblos que vamos luchando por un beneficio colectivo, por el bien común, por el buen vivir. Y ellos llegan a aplastar todo esto sin importarles absolutamente nada. O sea, el desarrollo para ellos es explotemos la tierra y ahí está nuestro desarrollo. Nosotros no. O sea, nuestro desarrollo es en conservar y mantener lo que los abuelos han tenido desde hace muchos años y saber de que todos somos, hombres y mujeres, somos complemento. Sin embargo, para ellos esto no es así. Ahorita, en este momento, hasta el día miércoles, ya van 8 líderes que van asesinados, torturados, aparecen torturados y asesinados.
líderes que están en defensa de nuestro territorio. Desafortunadamente el gobierno ha autorizado bastantes licencias de... Pero esos son líderes que están en territorios que las transnacionales están trabajando. Sí. En este caso está Quiché, Varías, Huehuetenango, que son San Marcos, que son las áreas más vulnerables. ¿Qué es lo que quieren hacer las transnacionales ahí? Explotar nuestras tierras, extraer todos los metales. ¿Pero quieren plantar algo en particular? No, es decir, la minería en cuanto a la explotación y extracción de los minerales. A ellos no les interesa absolutamente nada más que tener sus fábricas ahí. El espacio de comercio justo es fundamentalmente, digamos, un espacio de encuentro y de debate entre distintas organizaciones y entidades que trabajan el tema del comercio justo, que nos unimos compartiendo de entrada una serie de inquietudes, ¿verdad?, sobre esta práctica, y también fundamentalmente una determinada visión, una visión muy próxima entre nosotros de lo que es el comercio justo, de por qué lo hacemos, ¿verdad? Ubicando el comercio justo, entiendo yo, en un ámbito más bien de economía social, más bien en un ámbito, digamos, de una oposición a una forma de hacer mercado, no tanto una visión tradicional de ayuda al sur o de ayuda al productor empobrecido, sino de construcción de relaciones económicas diferentes, alternativas a las actuales, tanto en el norte como en el sur. El espacio es una red que sirve para sumar fuerzas en torno a una visión crítica de las relaciones comerciales. Defendemos un modelo específico de entender el comercio justo y nos sirve pues, para unir fuerzas y difundir esa visión. E como é uma visão do comércio justo que é menos conhecida, que há menos organizações que trabalham e que aderem a esta visão, é um movimento um pouco quase de resistência. É importante que consigamos encontrar outras organizações com quem possamos juntar os nossos esforços, com quem possamos aprofundar esta visão, encontrar alternativas. Em Portugal me parece que, tal como em Espanha, em França, em muitos países, nos Estados Unidos também, vivemos esta polarização extrema dentro do comércio justo, não é? Entre um modelo que já abdicou de toda a sua dimensão política e que se tornou um negócio com causa, digamos assim, e os poucos que reagiram, que não se resignaram a uma definição tão pobre do comércio justo e querem, efetivamente, alguma coisa que seja mais transformadora. Nosotros el comercio justo es un movimiento alternativo de denuncia de las prácticas comerciales del comercio internacional que reivindica un intercambio comercial justo tanto sur-norte, norte-sur, entre los países del sur y también entre norte y norte. Nosotros entendemos el comercio justo en un sentido muy amplio, en el sentido de que el comercio justo ha de ser necesario para los agricultores del sur, pero también para los agricultores del norte. Entonces defendemos para todos ellos unos precios justos y unas condiciones laborales para que puedan vivir dignamente de su trabajo.
Nuestro comercio justo es el de aquí, la comunicación que hay entre el consumidor y el productor mismo, que es el labrador. Llegamos a un entendimiento sobre el precio. No hay intermediarios, simplemente el campesino viene aquí con sus productos, lo deja y nosotros ponemos el margen comercial de la tienda y ya está, no hay nada más. Un tipo de comercio justo muy concreto que tiene que ver con una visión global, una crítica al sistema de distribución de alimentos que prima en el modo capitalista. As grandes ameaças são a forte política de marketing das grandes superfícies e isso é difícil de combater. Cada vez mais eles têm os preços mais baratos e as marcas brancas próprias deles, inclusive é de comércio justo, e temos que lutar contra isso. Pero si conseguimos hacerlo sostenible y viable, pues entonces estamos poniendo la base para poder ir creciendo e ir comiéndole el terreno a aquello que creemos que no debe ser, a grandes superficies y a lo que hay ahora mismo. Cada vez más el poder se está concentrando en manos del gran distribuidor. Hay muchos productores que ofrecen su producto, hay muchos consumidores, pero en cambio los que dominan tanto la compra al productor como la venta al consumidor son muy pocas empresas, son 4 o 5 empresas que controlan el 50, el 60, hasta el 90% según los países del mercado. Esto les da un gran poder. Ya que estamos en Asturias, ustedes sabrán, ya que están de ruta por aquí por nuestra región, sabrán cuál es el producto estrella asturiano. ¿De la fruta usted? ¡La manzana! ¡La manzana! ¡Ok! Observen, esta manzana roja, preciosa. Ay, no, perdón, este es de Brasil. Perdonen. Esta quizá... Ay, origen Francia, no. Perdón, esto no estaba programado, me siento desolada porque... Pues se trata de otra manera de distribuir alimentos, fundamentalmente alimentos, para nosotros sí está muy vinculado a la alimentación, donde superemos el modelo de los beneficios por el de las necesidades, ¿no? Por ejemplo, España, gran productor de alimentos, importa más alimentos del que produce. Y entonces eso es un follo. Y es un follo que nos pasará factura, porque claro, si de repente se acaba la energía, a ver cómo transportamos también los alimentos a grandes distancias. Entonces es un peligro. Si nos lo planteamos bien, es que estamos dependiendo de la alimentación, estamos dependiendo de unos terceros países. ¿Qué realmente llevará a la práctica la soberanía alimentaria, que a veces no sabemos mucho lo que es? Es sencillamente eso, que va a llegar un momento de que la tierra no nos alimente. De distribución sean de corto recorrido, o sea, intentar comprar las cosas de lo más cerca posible, porque así en ese desplazamiento tampoco se contamina tanto. Aquí en la tienda hay un montón de productos que vienen pues de otros países, hay cosas de América, hay cosas de África, de Asia, pero también hay un montón de cosas que vienen de aquí. O sea, hay un montón de productos ecológicos que cumplen las condiciones de comercio justo, pero que son o de Cantabria o de Navarra, de sitios cerquita. Consideramos que al mismo tiempo que el agricultor puede vivir dignamente de la creación de esas materias primas, nosotros tenemos que vivir dignamente de la venta de esas materias primas, ¿no? Una cadena integral, desde el origen hasta el consumidor final. Por eso creemos en la profesionalización y la creación de puestos de trabajo. Ahora, una de las maneras para que los intermediarios existan es que ellos también practiquen y hagan comercio justo. Por tanto, y esta es la economía solidaria, es la economía social. Si todos los eslabones de todos los intercambios que existen entre personas y entidades pueden ser llevadas bajo criterios de comercio justo, pues seguramente estamos contribuyendo a que
un injusto orden mundial vaya desapareciendo poco a poco. Por de pronto, empoderarse, recuperar el poder que tiene como consumidor. Para eso hay que ser activos, hay que ser críticos y hay que buscar información y querer encontrarla. No simplemente esperar a que te caiga un poco del cielo, ¿no? Entonces, eso exige un esfuerzo y por de pronto hay que pedírselo. Las cosas no son tan fáciles como nos ponen en los anuncios, ¿no? Entonces, dejarle muy claro que la realidad es esa, de que ser consumidora consciente, eso implica un esfuerzo y un trabajo y que esté dispuesto a hacerlo, ¿no? Realmente que os cidadãos e as cidadãs procurem valorizar mais, se tem essa oportunidade, espaços de agricultura familiar, onde possam comprar diretamente de produtores locais a sua comida, não é? Não necessariamente que ela esteja certificada, não é por aí, mas que se possa estabelecer uma ligação de proximidade entre quem produz e aquele ou aquela que consome. Bueno, a un consumidor ahí que se acerca a esto, ¿no? Pues pienso que lo principal es bueno, que se sepa, ¿no? Y que se entienda, que se difunda que hay otra manera de consumir, que consumir es hoy en día la única herramienta pacífica que tenemos para cambiar esta sociedad de consumo. Bueno, puede hacer muchas cosas, porque antes decía que el comercio justo es un proceso, ¿no? Y en el fondo, pues lo que tiene que hacer el consumidor es incorporarse a un proceso. Y a ese proceso uno no se incorpora de la noche a la mañana, no se levanta uno un día y dice, coño, me voy a hacer consumidor responsable o tal, ¿no? Sino que es un proceso que cada uno va gestionando pues en función de muchas características. No hay que olvidar que vivimos en una sociedad capitalista, por lo tanto no podemos ser coherentes. Lo podemos intentar con mucho, ¿no? Pero no serlo. Pues bueno, desde entrar en un grupo de consumo, comprar en tiendas de comercio justo o agroecológicas, y si no en el pequeño comercio, o sea. Oye, azúcar para ti, mamita, pa' que lo baile suavecito. La principal diferencia entre una producción orgánica y convencional está en el manejo del cultivo de la caña. O sea, cuando un producto se dice que es ecológico, es porque desde su preparación del suelo hasta su producción final no se utilizan medios químicos ni tóxicos en ninguno de sus procesos, ya sea en el manejo del cultivo como en el proceso industrial. Esa es la principal diferencia. Este proyecto comienza en el año 98, a raíz de que la industria nuestra prácticamente estaba paralizada, y ahí se nos explicó lo bueno que podía ser con el medio ambiente, y ahí nos dedicamos entonces a hacer uso de los abonos orgánicos, de la cachaza, de no usar más los pesticidas, los herbicidas, y comenzamos. Y es el resultado que hoy tenemos. Hemos sido certificados, hemos salido bien en la certificación. Hacemos mucha siembra de frijoles intercalados en la caña, abonos orgánicos y aplicación de compost, y no uso más de herbicidas ni pesticidas. Oye, que el ritmo te está llamando.
nos hicieron la propuesta de insertarnos en el tema de la producción ecológica. Abrazamos la idea de ese proyecto con fines principalmente de renacimiento de la producción, con una nueva expectativa, con mayores beneficios para la salud humana, de una producción mucho más sana, más saludable y que también protegía el medio ambiente. Además de que esto iba a representar para esta comunidad un impacto económico, porque la mayoría de las familias de los trabajadores viven en este batey y esto prácticamente ya se iba a convertir en un batey desolado, donde no habían posibilidades prácticamente ni de transporte. En aquel momento esa fue una gran motivación. Eso tuvo un periodo de transición de alrededor de 3 años, que nos fuimos dando la tarea y fue discutiendo con los trabajadores y fue aceptado por ellos, que era lo fundamental, porque los que los trabajadores no aceptan, pues no triunfa. Nos aumentaron el precio de la caña y hoy en el UPC tenemos proyectos de comprar ropa, zapatos, de comprar una bicicleta a los trabajadores, mejorar la parte de la maquinaria, mejorar las condiciones de vida. Dice azúcar, oye como dice mi coro, azúcar, oye mamá como suena ese coro, azúcar, a los trombones yo los saludo primero, azúcar, son un collado y un buen trombón matancero, azúcar, la gente quiere que la rumba siga, que no pare, azúcar, los violines Gerardo Leiva y Jesús Linares, azúcar, oye con el viejo Orlando tú no te metas. Un producto natural al 100%. Primeramente es un producto de alta calidad, tiene bajo color, bajo contenido de 0% de hierro, partículas ferrosas. Es un producto con un porciento de pureza de más del 99%. Y finalmente, nosotros consideramos que el azúcar ecológica es competitiva con el resto de las azúcares que se venden en el mundo, a partir de su estado natural y del beneficio a la salud humana. Eres un encanto, no te olvidaré. Eres un encanto, no te olvidaré. Primero para un perol en la cocina, luego le pone la quinoa y luego le pone papas y luego leche y después zanahoria rallada y pimiento y cebolla. Eso es todo. Media olla de agua. Serían 200 gramos de quinoa, o 250. Este va casi para una cantidad de 10 personas. La olla es una olla a presión. Sí, va cantidad como para 10 personas. Para la quinoa. ¿Cuánto tiempo? Unos 2 minutos.
Entonces, ¿ahora qué le echa? Pimiento con cebolla, con zanahoria. Ahora la leche. Ahora la leche. ¿Cuánta leche le pone? Un medio jarrito de leche. Y por último, ¿qué le echa? Por último van las papas. Una hora para que se cocine bien. Por mientras, Son bellas mujeres las que a ti te